Muy buenas amigas y amigas, bienvenidos a este en vivo, en live, por Instagram en nuestra página, esperando que podamos compartir un momento dentro de este proceso que todos estamos viviendo y estamos padeciendo. Hay una frase que estaba leyendo antes de entrar con ustedes, y era que no hay peor error que aquel que se comete a sabiendas de que estás cometiéndolo nueva vez. Y esto lo digo porque yo pienso y creo que en el caso de las autoridades dominicanas, ya no tiene sentido seguirle estableciendo que no asumieron en un momento dado las cosas que tenían que asumir en un tiempo, en una determinada. Gracias por lo que se están uniendo. ¡Ah, Emilio! Gracias por eso. Yo decía, no sé si se está escuchando bien el audio. Espero que sí, asumo que sí, porque me están dando ok con relación a ello. Decía yo que perfecto. Gracias, Fernando. Gracias, hermano. Bueno, decía yo que las autoridades dominicanas, ya he escuchado a gente de la oposición alegándole de que a destiempo ellos no asumieron lo que tenían que asumir en el momento que le correspondía. Pero ya eso no tiene sentido, alegar eso ahora. Ahora, lo que sí tienen que hacer las autoridades dominicanas es evitar tener que cometer los mismos errores. Eso sí es lo que tienen que tratar de evitar. Gracias, Dilenia, gracias amigos por su sintonía. Bueno, la cuestión que digo es que lo expreso por lo siguiente. Yo creo que esa cantidad de personas contagiadas, 3.700, no porque el Ministerio de Salud Pública o las autoridades de salud pública estén tratando de ocultar algo, no. Con relación a esa cantidad, yo no creo que esa cantidad sea la que hoy tengamos de contagiados en sentido general. Y vuelvo y repito, no estoy acusando al Ministerio de Salud Pública de que no está dando las cifras correctas aviesa. No, es que cada país, por ejemplo, Corea del Sur pasó por eso. Creo que Islandia se sometió a lo mismo. Israel por igual. Pero ¿qué pasó? Primero, tomaron medidas mucho más drásticas. Y segundo, porque no solamente con el aislamiento vamos aquí en República Dominicana a enfrentar de manera efectiva el coronavirus. La COVID-19 no se va a desaparecer por el aislamiento solamente, o eso no es lo que va a desaparecer el COVID-19, o la COVID, como tú lo quieras. La Real Academia habla de que es femenino. Pero si a eso tú no le unes otras medidas, como cuáles, por ejemplo, el hecho de que, y lo he expresado, tiene que buscarse la forma de hacerse mayor cantidad de pruebas, porque en esa medida podemos determinar cuántos infectados realmente tenemos en República Dominicana. Y puse el ejemplo, Cuba, por ejemplo, se han hecho 25,000 pruebas. Aquí apenas andamos, creo que en los 10,000 o 11,000. Y Cuba es un país bloqueado. Entonces, tenemos que buscar la manera, claro, y hago un paréntesis aquí. Hoy hubo una denuncia de la oposición del PRM en el sentido de que, no se preocupe, que a ustedes no les he tosido.
en el sentido de que ellos dieron a conocer un correo de la encargada de suministro de salud pública, de recibir los suministros de salud pública. Y es un correo que le emite ella al ministro de Salud Pública, indicándole sobre una compañía que fue beneficiada con un concurso bastante expedito. Recuerden ustedes que ya hubo un escándalo la semana pasada en el INAIPI y hubo destituciones por decretos. Aunque esas personas no fueron nombradas por decretos, pero están siendo canceladas por decretos. Bueno, algo que no vamos a detenernos en eso ahora. Bueno, pues la cuestión es que se ha determinado, o ella le decía al Ministerio de Salud Pública, que lo que estaba supliendo esa empresa que había ganado el concurso, pues no rendía las calidades ni las cualidades, mascarillas, ropa para los médicos y enfermeras, en fin, eso hoy es un escándalo. Lo que pasa es que muchos de ustedes quizás no se han enterado, porque aquí lo importante hoy día, y efectivamente, es cuántos fallecidos hay, cuántos contagiados hay, y en ese ámbito nos hemos movido. Pero hay muchos temas que han estado sucediendo en el país, pero la gente solamente está cifrado en eso. Claro, y también está enclaustrada en su casa, la mayoría obedeciendo a lo que las autoridades están indicando. Y situaciones así, de que hay personas que están jugando con el erario, que están ganando concursos, empresas que no tenían un historial de comercializar productos médicos, pero ahora resulta que sí. Y entonces lo que están trayendo no tiene la calidad requerida, y en el tiempo que están llegando tampoco. Hago toda esta reflexión, amigos, porque si nosotros, con esto que ha ocurrido, muchas gracias a aquellos que se van uniendo de verdad, de corazón, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Bueno, les decía también que si nosotros como país no aprendemos a que aquí lo mal hecho tiene que condenarse, aquí van a pasar que en situaciones de emergencia usted va a encontrar gente que se aproveche de engañar al Estado, de haciendo concursos inadecuados. O sea, la corrupción en nuestro país no se detiene ni siquiera en situaciones de esta naturaleza. Y yo creo que no es tanto o si el gobierno hoy es del Danilo, es si el morado, si el blanco, porque hemos estado sufriendo de lo mismo desde hace más de 50 años. Entonces tiene mucho que ver con el proceder nuestro, señores. Por ejemplo, salto de un tema a otro, y los invito a leer un artículo que escribió Alejandro Fernández, Argentario, que sale publicado hoy en Diario Libre. Yo les invito a que lo lean antes de las 12 de la noche, antes de que cambien en todos los editoriales, todos los artículos. Y él habla sobre los fondos. Yo no sé si muchos de ustedes han escuchado sobre lo que se ha estado debatiendo con relación a los fondos de pensiones. Les voy a explicar. Los fondos de pensiones que cada persona, cada trabajador que con su sueldo le es descontado y le es colocado una participación en una cuenta individual de capitalización, va creando lo que uno asume es un fondo de pensión, para que cuando usted acumule 360 meses durante su vida, cosa que la mayoría de los dominicanos no van a poder acumular en su gran parte. Entonces, ¿qué resulta? Hay gente que ha estado proponiendo que los trabajadores se les entregue al menos el 30% de esos fondos de pensiones. Pero ¿qué resulta? Como la mayoría de esos trabajadores, exacto, 360 cotizaciones, gracias por eso. Como la mayoría de los trabajadores que hoy están cotizando en el Seguro Social, en la Seguridad Social, no van a llegar a esas 360 cotizaciones. Si tú tomas y le quitamos ese 30% a los trabajadores, señores, se van a quedar sin nada. Al final de su vida,
cuando quieran decir, bueno, ya yo me voy a retirar después de toda una vida de trabajo, si quitan ese 30% o lo que intentan, pues es una locura. Se van a quedar sin nada. Va a suceder lo mismo que está ocurriendo ahora. Ustedes han escuchado el refrán que dice guardar pan para mayo. A propósito de que estamos en abril y mayo en un mes. Exacto, exactamente, Belkis. Esa es una realidad. Las 300 cotizaciones durante la vida del trabajador. Eso es lo que se sume debe cotizar. O en rango de edad. Hay dos formas de establecerse. Pero no todos van a llegar a esas cotizaciones. Entonces, si le quitamos ese 30%, la mayoría de los trabajadores dominicanos con lo que se van a quedar es con algo ínfimo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando lleguen a su etapa, asumamos que se le da ese 30% ahora, cuando vengan a exigir la totalidad, lo que queda en esas cotizaciones acumuladas, no va a servirle de nada para su vida, porque se supone que aquí, como no hay un seguro de desempleo, se supone que ese dinero es para que ese trabajador o trabajadora pueda vivir dignamente con esa pensión. Y no va a ser así. Entonces le decía, si habían escuchado el refrán de guardar pan para mayo. Bueno, a propósito de eso, lo que ha pasado ahora. ¿Qué ha sucedido, amigos y amigas? Yo estoy seguro que muchos de ustedes les ha tomado por sorpresa la situación de que no tienen los recursos para enfrentar a largo plazo una estadía de no ir a trabajar o de no percibir dinero. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen lo que se llama, vamos a decir, la alcancía pequeña que usted pueda romper y durar un mes sin trabajar, sin ir al trabajo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes está en esa situación. ¿Por qué? Bueno, el refrán que nuestros viejos, que nosotros escuchábamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de guardar pan para mayo, es lo mismo que puede pasar con las cotizaciones de los trabajadores. Que si ahora le quitan una cantidad, un porcentaje de esas cotizaciones, cuando vengan a tener 60, 70 años para vivir de su pensión, pues no van a tener pan para mayo. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con lo que establece Alejandro Fernández Argentario en su artículo de hoy del Diario Libre, que los invito a que lo lean, es interesantísimo, donde él indica que no sugiere que el fondo de pensiones sea tocado. Lo que hay que buscar es que el gobierno siga tratando de ayudar económicamente a los trabajadores. Ya se ha hecho con el FASE. Y ustedes saben qué me preocupa, amigos. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que están ahora en conectados conmigo, han recibido de sus empresas el salario FASE. Me gustaría que algunos de ustedes, algunos 2 o 3, me digan cuáles de ustedes no ha recibido el FASE. ¿Cuáles de ustedes no fue inscrito? Fue suspendido por su empresa, pero no recibió el FASE. Porque se asume que ya en esta semana, todo el que fue inscrito tiene que comenzar a recibir el dinero otorgado por el gobierno, que es una ayuda. Ahora bien, ¿qué es lo que yo he visto? Que muchas empresas suspendieron sus contratos, pero no inscribieron. No estaban obligados, hay que estar claro. No estaban obligados a inscribir a sus trabajadores en ese programa de FASE. Si la empresa estaba suspendida de trabajo. Ahora bien, si la empresa para la que usted trabaja seguía laborando, pues la lógica era que el empleador, aparte de inscribirlo en FASE y el trabajador recibir el 70% del gobierno, el otro 30% estaba obligada la empresa que se ha mantenido trabajando a darlo al trabajador. No así la empresa que tenía que cerrar. Entonces ya era una cuestión de justicia de si ese empresario, de ese trabajador, ese empleador le daba o no el 30%. Porque hay que entender que no todos
están recibiendo flujo de caja, ¿verdad? Como empresa. Entonces, ¿qué debemos aprender de todo esto, amigos? A comenzar a pensar, guardar la mejor parte de nuestro salario, para que cuando situaciones así se presenten, uno diga, bueno, yo tengo ahí por lo menos un par de meses para subsistir ante cualquier eventualidad. Porque esto que ha sucedido, puede haber ocurrido que venga un huracán, Dios no lo quiera, un terremoto, Dios no lo quiera, y tuviésemos que dejar de ir al trabajo. Todas esas eventualidades pueden suceder y uno tiene que estar preparado para ello. En otro tema, ayer me preguntaba un amigo, Fernando, que debe estar, quizás está conectado o quizás ya se marchó, un gran hermano de la escuela. Yo sugería que en nuestros hogares, para enfrentar esta situación en las casas, que muchas veces uno pasa una gran parte del tiempo muy ocioso, buscar cosas que hacer. Ayer yo decía la lectura, pueden haber otras que podemos implementar. Bueno, ahí está Fernando. Qué bien. Yo decía ayer que nosotros aquí, Marcos, gracias, señores, gracias por estarse uniéndose a muchos amigos y hermanos del colegio también, como Marco Pimentel y Fernando Fernández. Yo decía ayer que nosotros aquí en familia habíamos implementado un juego que ayer no recordaba el título y es, ya te vi, Fernando, conociendo, preguntas para conocer a tu familia. Dice mi sobrina que dibujar también ayuda mucho. Sí, así, mi hija se pasa en eso también. Eric Sousa. Eric, señores, excúsame, es que la visión mía no es tan buena. Entonces, a veces me distraigo mucho leyendo a todos los que van entrando. Ahí hay 3 compañeros, Marcos Pimentel, Eric Sousa, Fernando Fernández, que son compañeros de La Salle. Eric, en el caso, también fue compañero mío de Liberia, que voy a contar un par de anécdotas de Liberia en un momento. Gracias, hermanos, por estar ahí y apoyarnos. Pues yo decía que hay este juego que le denominamos ¿cómo conocer a tu familia? Y se hacen preguntas entre los hijos y los padres, entre los padres y los hijos, o se ponen a los padres, por ejemplo, se ponen los 2 hijos, si son, por ejemplo, los hijos se ponen detrás y empiezan a preguntar, ¿verdad? Y cada uno, basado en la pregunta que hacen, por ejemplo, si es a los padres van anotando la respuesta, pero no la van diciendo. Al final, cuando se terminan las preguntas, 10, 12 preguntas, pues entonces cada esposo dice, acorde a la pregunta, la respuesta que puso de cada uno. Así tú sabes, y eso es una dinámica interesantísima, porque tú puedes ir conociendo, tú puedes ir sabiendo qué tanto te conoce tu pareja. Lo mismo con los hijos se hace. Entonces se hace entre un padre y una hija, o entre un padre y el hijo. Y así se van turnando. Y miren, señores, se hace una dinámica interesantísima. Yo le dije a Fernando esta mañana que buscara con el título así, ¿cómo conocer a tu familia? Con preguntas. Y van a aparecer videos. Nosotros tuvimos esa experiencia la primera vez en un crucero. Y la verdad que miren, lo disfrutamos grandemente. Y ahorita le preguntaba a mi hermano Yuri sobre 2 tipos de juegos que se hacían en los años 70 y se televisaban. Llegaron a ser muy famosos. Yo sé que los de mi generación lo van a recordar. Y yo me refiero, uno de ellos era conducido por Elis Pérez, que todavía está con vida, gracias a Dios. Y el programa se llamaba Los Recién Casados. Elis Pérez era quien gracias, Fernando, gracias. Ya Fernando lo encontró el juego. Entonces, el programa se llamaba Los Recién Casados. Se hacía en la época de los 70. Yo era un muchacho cuando un niño. Y consistía, y era por televisión, en que
por ejemplo, primero entraban las dos parejas de esposos. Lo presentaban y todo eso. Y luego se iban a la pausa comercial y entonces solamente llegaban, por ejemplo, los esposos. Y Elis Pérez, que en ese tiempo era el conductor del programa, empezaba a hacerle preguntas a los esposos de sus esposas. Bueno, entonces cuando ellos contestaban que, por ejemplo, ¿qué le gusta a tu esposa? ¿Qué comida le gusta? Y contestaba. Entonces Elis Pérez iba anotando. ¿Qué color le gusta a tu esposa o a tu esposo? Entonces, después que se iban a la pausa, entonces volvían las mujeres. Y Elis Pérez le preguntaba entonces por lo que le gustaba o preguntas a las esposas. Cuando ya tenía el interrogatorio o las preguntas de ambos, entonces volvían las dos parejas. Volvían los dos, hombre y mujer, marido y mujer. Entonces ahí Elis Pérez iba preguntándole al marido y iba contestando basado en lo que ya había respondido. Ese era un programa genial, duró años. Y me recordó mucho cuando estuve buscando el juego que mi amigo Fernando me preguntó. Y también me acordé de otro que es de la misma época, de la década de los 70, que era, me acordó, no, yo me recordé, no, mi hermano Yuri me recordó del nombre, Dígalo como pueda, que era del abogado, aunque no ha ejercido, pero muy conocido en la parte de de la crónica de arte, Freddy Ginebra. El título era Dígalo como pueda. Sí, Dilenia, así mismo. Gracias, Dilenia. Dígalo como pueda. Y ahí lo que se hacía era, sí, con Freddy Ginebra, claro está, que gracias a Dios está con vida también. Eso era un programa interesantísimo, igual, y consistía en preguntas. Te hacían preguntas y entonces se formaban como dos equipos. El que contestaba más preguntas, pues evidentemente ese ganaba. Y doy eso como opción. Usted dirá, ¿qué hace yo hablando de juegos? Y bueno, es la manera que muchos encontramos ahora para integrarnos más entre los padres y los hijos. Porque más que también quejarnos, porque yo lo sigo insistiendo, de la situación por la que estamos atravesando todos, ¿cómo aprovechamos ese tiempo que ahora nos está dando esta situación del COVID o de la COVID? Y es tratar de buscar momentos en el que la familia esté integrada. Porque ayer yo decía que nos quejábamos mucho de que no podíamos estar mucho con nuestros hijos por el tiempo, que el tiempo no nos daba, que cuando yo llegaba estaba cansado o cansada. Bueno, pues todo este tiempo que ha transcurrido es una gran joya para que aprovechemos con juegos como lo que he indicado. ¿Entienden? Y la manera también en la que usted puede interactuar. Porque miren, le voy a decir algo. En ese juego que yo le decía a mi amigo Fernando, de preguntas de cómo conocer a tu familia, cuando lo jugamos en el crucero, había una madre y un niño a quienes le hacían las mismas preguntas a cuatro partes, a cuatro madres y a 4 hijos. Óyeme, y esa pareja de madre e hijo no contestó una sola de las preguntas, no coincidieron. Por ejemplo, le hacían la pregunta a la madre, le hacían la pregunta, por ejemplo, al niño que estaba sentado. El niño estaba sentado y la madre estaba de espalda. Entonces le preguntaban al niño, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la... ¿cómo le decía? Por ejemplo, le preguntaban ¿cuál es el mejor amigo del amigo tuyo? Al niño. Pero el niño no lo podía decir. Entonces la madre que estaba detrás tenía que escribir el nombre del niño, el mejor amigo de su hijo. Óyeme, y esa pareja de madre e hijo no contestó una sola. Más que uno reírse, y uno se reía y uno se divertía, uno pensaba, caramba, ¿cuántos de nosotros conocemos bien a nuestros hijos? ¿O cuántos de nuestros hijos nos conocen bien a nosotros?
que a veces uno cree que son tonterías, pero es fuerte que, por ejemplo, tus hijos no estén vinculados con tus abuelos, o vinculados contigo, o vinculados de alguna manera con los primos, que no se interactúan. Y yo creo que momentos como este sirven para ello y son importantes para que lo podamos aprovechar. Miren, señores, saltando a otro tema, lo que yo estoy viendo en el día, es que da la impresión de que la gente, gracias a que se une a la transmisión, gracias Elías Pablo, José Elías Dimes, gracias por estar con nosotros. Miren, señores, yo lo que siento es que la gente ha comenzado a relajar el confinamiento. Por ejemplo, en el caso de Santiago, a mí me mandaron una foto. Gracias Elías Pablo, un abrazo y mucho abrazo para ti y tu familia. Que tome algo así. Sí, Fernando. Pero miren, aquellos que vivimos aquí en Santiago, como el caso de Fernando, el caso de Eric, yo tengo una foto que voy a subir luego del hospedaje Yaque. Y yo quiero que ustedes vean cómo estaba eso. O sea, la gente ha comenzado a salir. En el caso, por ejemplo, otro amigo que tuvo la necesidad de ir obligatoriamente al banco de reservas. Porque mira qué resulta. Los empleados que han sido asignados a FASE, al fondo de asistencia que da el gobierno a los trabajadores, resulta que aquellos que no tenían cuentas en el banco de reservas, pues el sistema le daba una cuenta, le creaba una cuenta. Ahora bien, para esa persona retirar dinero y tener acceso, lamentablemente, que creo que fue una parte que no se pensó, tiene que ir al banco de reservas para que por servicio al cliente te den o una tarjeta o te den la forma de cómo tú retirar dinero por el cajero, o que te den una tarjeta de clave para que tú lo hagas por internet, como internet banking o net banking reservas. Bueno, la cuestión es que una amiga que aplicaba para el FASE, pues ella fue hoy a la sucursal del Yaque. La sucursal del Yaque aquí de reservas está frente al Colegio de La Salle, que eso es en la avenida 27 de febrero. Miren, señores, me dice esa amiga que cuando llegó a la fila a las 8 y pico de la mañana, la fila salía del banco, pero salía no solamente de la puerta del banco, sino también de las rejas del banco, y daba la vuelta por detrás del banco. Y uno se pregunta, señores, pero ¿y cuánto dinero? Y eso es todos los días. Claro, ustedes me van a decir a mí que bueno, que estamos en el día 14, 15, 16, que son días de pago. Y los otros días, que no eran ni 14, ni 15, ni 16. Entonces, la semana que viene ya es 21. Los que están aplicando al FASE, el gobierno va a depositar el dinero el 7 y el 21 de abril y el 7 y el 21 de mayo. Entonces, quiere decir que, claro, los bancos no laboran hasta mañana viernes. No laboran ni sábado ni domingo. Ah, mira, mi amigo Marco Pimentel dice que él vio que daba la vuelta a la manzana. Y yo se lo creo. Yo se lo creo. Entonces, no hay manera. Sí, lo que me dice mi amigo Fernando es verdad. Que tú tenías la opción de que el empleado en FASE le depositaran en otra cuenta. Pero mira que resulta, Fernando, y a ustedes, amigos, que mucha gente al llenar el formulario de FASE no se dio cuenta que el formulario también decía, porque no estaba del todo claro, porque yo lo leí, que te daba la opción de que tú podías poner una cuenta que no era solamente del banco de reservas, porque no le estoy echando la culpa en modo alguno a las reservas, que la reserva no tiene la culpa.
sino que tú podías poner ahí una cuenta, otra cuenta de donde tú tenías en el Popular, en el León, en el Santa Cruz, donde tú tenías tu cuenta. Y en esa cuenta tuya personal te iban a depositar. Pero ¿qué pasa? Mucha gente que llenó e incluso utilizaron los contables de las empresas para llenar ese formulario de fase, no se percató de que había una casilla que decía que si no tenías una cuenta en el reservas, entonces tú podías agregar una cuenta que tú usabas. Pero mucha gente no se dio cuenta, entonces lamentablemente el sistema te crea una y ahí sí tienes que ir al reservas. Pero no era culpa del banco de reservas, sino también de mucha gente que no se percató al llenar el formulario. Gracias, Dolly Llena, que ahora se agrega. Exacto, sí, Martín Hernández. Una cuenta a tu nombre podía estar en el Popular, en el Banco BHD, en donde tú tuvieras tu cuenta. Y ahí te depositaban. Pero mucha gente no se dio cuenta al llenarlo. Dolly Llenas me dice que los bancos y los supermercados son el primer foco de contagio. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que buscar la manera, Dolly y amigos, de que eso se reduzca. Porque oigan bien una cosa. El confinamiento al que todos estamos sometidos no va a acabar el coronavirus o la COVID. No. Va a prevenirlo, va a evitarlo. Ahora bien, yo lo he explicado y lo expliqué ahorita en el programa de radio. Por ejemplo, en Cuba. ¿Ustedes saben cuántas pruebas se han hecho en Cuba? 25,000. Y sí, Marcos, bueno, me voy a apartar un poquito. Lo he explicado. El empleado o quien designara el empleador llenaba el formulario. En ese formulario, vuelvo y repito, daban todos los detalles del trabajador. Y ahí te ponía una opción que tú colocabas una cuenta. Pero vuelvo y repito, mucha gente no se dio cuenta de eso. Y por eso entonces está pasando ahora el trabajo de que tener que ir al banco de reservas, porque el sistema lo que hacía era que te creaba una cuenta. Te creaba una cuenta. Así. Entonces, a gente que no tenía cuentas en el reserva, pues entonces tiene que ir ahora al servicio al cliente, expedir una tarjeta, ¿verdad? Para poder sacar del cajero electrónico o poderlo hacerlo por internet. Y eso es lo que ha complicado el sistema. Pero el sistema no es malo y el procedimiento no es incorrecto. Lo que pasa es que muchas veces, y también yo creo que también por la prisa, porque por ejemplo, a veces, y también la información, cuando uno la buscaba, pues no daba detalles. Y hay gente que no le gusta leer. Señores, tenemos la mala costumbre, los dominicanos, que no nos gusta leer. Por ejemplo, llega hasta para armar, qué sé yo, un rompecabezas. Nos dicen cómo es el juego, cómo colocar cada pieza. No nos gusta leer las instrucciones. Entonces yo creo que pasó mucho eso ahora con el caso de fase. Exacto. Eso es lo que decía Martín, lo que estábamos hablando antes de tú entrar. Lo que hacía lo que hacía, por ejemplo, el sistema es que te crea la cuenta. Y eso es lo que ha provocado. Ahora bien, claro, no, es que no leemos. Entonces yo decía, ya saliéndonos de ese tema pero eso no es lo que está provocando las filas en los bancos. Eso lo ha aumentado. Pero también el problema de las filas en los bancos es que nosotros queremos ir al banco. Porque también nos hemos acostumbrado a utilizar el banco para todo. Y no nos hemos adiestrados a utilizar el internet para hacer transferencias, ver los balances y todo eso. Entonces, al dominicano le gusta mucho ir al banco. Por lo regular, entonces tienen esa práctica. Entonces, por ejemplo, yo les soy honesto, yo tenía la situación de que
de que yo iba mucho al banco. Me gustaba ir al banco yo depositar. Quizá por el hecho mismo de tener los papeles físicos, abogado al fin. Y uno se da cuenta en las filas, la cantidad de gente que, digo, yo me refiero cuando no estaba el COVID, la cantidad de gente que te cuenta su vida en una fila. Porque el dominicano le gusta hablar y le gusta comentar. Entonces, tú ves la cantidad de gente en las filas, en los supermercados también, porque esa es otra. Sí, ¿cuánta gente? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que se necesita para comer? O estamos, alguien decía hoy, ¿estamos comiendo a nivel de carta de gourmet? ¿O estamos comiendo lo que lo que es necesario comer? Porque a veces, señores, yo he visto en los inicios cuando comenzaron que uno tenía que comprar todo. Sí, Elías, te cuentan no, señores, en una fila, yo me he encontrado, que yo me quedo pensando, no ahora, sino de manera ordinaria, antes de esto del COVID y todo eso, yo me encontraba con gente en las filas. Y por ejemplo, oigan esto, yo encontraba un mensajero que decía, caramba, pero ahí volvió el patrón a mandarme a depositar 1 millón de pesos. Él tenía 1 millón ahí y lo estaba diciendo. O te dicen, ay no, pero ayer vine yo a depositar 500,000 y hoy me mandan con 300,000. O sea, ya tú estás enterando a todo el mundo de que tú acostumbras a ir a ese banco o a depositar mucho dinero. Y señores, tenemos que tener mucha cautela. No andar con pánico, pero tener mucha cautela. Porque a nosotros nos gusta contar la vida en una fila, de un banco, de donde sea. Nos gusta hablar de interioridades de la empresa o de interioridades de nuestros hogares. Yo les voy a contar una anécdota. Así es, Martín, así mismo. Estamos comiendo como si fuera gourmet. Y yo entiendo que a veces uno ve filas y ve gente de los carritos que parece que van a durar como 3 meses en la casa sin salir. ¿Pero y qué es esto? ¿Pero qué es lo que está pasando? O sea, en vez de tratar de consumir lo que se va a necesitar, yo creo que estamos excediéndonos y estamos siendo como muy, yo voy y le repito, lo que se nota, y yo creo que el presidente mañana va a referirse a eso, es como un relajamiento de las medidas, principalmente del confinamiento. Yo veo mucha gente en las calles, mucha. O sea, yo he tenido que salir porque tengo que ir a la emisora como comunicador y veo mucha gente en las calles, mucha gente, o me mandan fotos, ¿verdad? O videos. Y tú dices, Dios mío, pero sí, la empatía es la que falta. La gente no se está preocupando por el otro. Entonces, a veces, lo sigo diciendo, como no se están haciendo cantidad de pruebas en demasía, pues entonces no sabemos cuántas personas de las que tenemos al lado en un banco o en un supermercado, cuántas de esas personas están contaminadas, pero no lo saben. Entonces, por eso hacer cantidad de pruebas masivas es importante. Es importante. Entonces, yo creo que son de las cosas que tenemos que asimilar como autoridad. ¿Cómo tratar de que esos tests comiencen a llegar con mayor prisa? Para que eso pueda hacer que la cantidad de gente que esté contaminada pues se pueda ir confinando. Y eso es lo que está ocurriendo. En el caso de lo que me dice con relación a la delincuencia, a veces nosotros no nos cuidamos. Yo les voy a contar una anécdota bastante lamentable que sucedió hace unos años. Miren, había unos viejitos que tenían un negocio de farmacia en la ciudad capital. Y ellos, ¿qué pasa? Ellos tenían un negocio en esa farmacia y traían cosas de fuera. Sí, el sentido común lo perdemos. Pero escuchen esta anécdota. Escuchen esta historia. Ellos traían insumos de Puerto Rico.
y de otro país. Y lo traían en maletas. Bueno, ¿qué resulta? Ellos tenían una doméstica que laboraba con ellos. Pues la doméstica veía cómo llegaban a la casa todas estas maletas y todo eso. ¿Ustedes saben qué pasó? Pues resulta que esa doméstica le comentó a un familiar, a una prima, a una sobrina, de que en esa casa llegaban muchas maletas, porque era un negocio, porque tenían una farmacia. ¿Ustedes saben qué sucedió? Que esa sobrina de la doméstica que trabajaba en la casa, pues le comentó a un novio que era un delincuente. Pues ellos armaron un atraco. La novia de la sobrina con el novio, un delincuente, y con otros. ¿Ustedes saben qué sucedió, señores? Se metieron a la casa de los ancianos, de los viejitos. Eso fue en Santo Domingo. Y los mataron para robarle. Porque creían que, como hablaban de maletas, creían que los ancianitos, si tenían un negocio de una farmacia, creían que lo que ellos tenían ahí eran millones. Porque a nosotros se nos ha quedado en la cabeza que todo el que viene de fuera con muchas maletas tiene dinero. Bueno, la cuestión es, ustedes saben que otra cosa, se llevaron entonces a la tía, que era la doméstica, y también la mataron. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Señores, cuando usted esté en su casa, no hable de dinero delante de personas extrañas o delante que no sea su clan familiar. Si usted va a discutir de dinero, que por una tarjeta, váyase al cuarto y discuta eso en el cuarto. Pero de dinero no lo hable delante de gente extraña, porque usted no sabe, porque esa señora, esa doméstica, estoy seguro que no lo hizo con mala intención, pero se lo comentó a una sobrina que sí tenía mala intención, se lo comentó al delincuente del novio, y ahí se resultó en el asesinato de 2 ancianitos y de la tía, que era tía de la joven. Entonces tenemos que manejarnos con mucho cuidado. Y lo digo esto porque este proceso tiene que hacernos madurar como nación, como ciudadanos. Esto tiene que hacernos crecer. Sí, a veces tenemos que aprender de las desgracias ajenas, pero no nos gusta aprender ni del consejo ajeno, ni de la desgracia ajena. Queremos pasar por la desgracia para entonces aprender. Entonces yo creo que mañana, como yo les decía, el presidente de la República, yo creo que las autoridades han notado el relajamiento de la ciudadanía a las medidas. Señores, ¿ustedes saben cuántos apresados hay hasta ahora? Hasta el martes, 39,000. 39,000 personas arrestadas después del toque de queda. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que nosotros no le tenemos respeto a la autoridad, que nosotros no le tememos a las consecuencias, jugamos con eso. Entonces, ¿cuántos de esos que van apresados tienen el COVID? ¿Cuántos de esos pueden contaminar a los policías? Pero eso no lo... O sea, estamos jugando con una bomba de tiempo. Y no solamente, como dicen, por la ignorancia del pueblo, porque ahí ustedes ven, por ejemplo, el otro día agarraron a un cantante urbano que se asume que tiene ya cierto grado de conciencia. Entonces, lo que se ha visto es cómo la educación de nuestro pueblo es tan necesaria. Cómo ese 4% tiene que convertirse en un 15%. Cómo también a nivel de salud nosotros necesitamos dar realmente ese 4% que necesita salud. Sí, Dolly, pero Dilenia, aquí
tenemos que buscar la forma de dar un ejemplo, sin excedernos en los derechos de nadie, pero nosotros tenemos que buscar marcar un ejemplo. Yo decía ahorita, ¿ustedes saben cuántos fallecidos tiene Cuba? 27. ¿Ustedes saben cuántos contaminados? 827. ¿Ustedes saben cuántas pruebas ha hecho Cuba? 25,000. Pero lo mismo hizo Israel. Israel tuvo que... Claro, es que estamos hablando de naciones que han pasado también por otras situaciones en su historia. Por ejemplo, el Holocausto de Israel. Son naciones que han aprendido a estar en situaciones difíciles y que cuando suena una alarma, todo el mundo entiende que tiene que confinarse, o todo el mundo entiende que tiene que resguardarse. Israel tomó, creo que fueron como 2 semanas por 24 horas. Para poner un ejemplo, eso redujo bastante, y también la cantidad de pruebas. Lo mismo hizo Corea del Sur. Entonces, yo creo que de alguna manera el sector privado, no sé, porque recuerden que el caso de las autoridades dominicanas tienen que estar haciendo concursos para una situación determinada, para realizar procesos diáfanos, ¿verdad? Entonces, pero también el sector privado puede contribuir mucho a seguir dando, a donar estas pruebas, porque en la medida que podamos hacer muchas en poco tiempo, pues el confinamiento se va a reducir. Yo confío en eso. Yo confío mucho en eso. Pero yo creo que son de las cosas que como nación, señores, tenemos que aprender. Ahora, el Ministerio de Salud Pública esta mañana decía que el uso de mascarillas es obligatorio en bancos, supermercados y en todas las entidades. Eso se había dicho desde hace más de un mes. Pero se creía que la mascarilla solamente era importante para el que estaba enfermo. Y se ha resultado que no. Pero aún todavía tú ves personas, sí, Dilenia, yo espero por igual. Tú ves personas en las calles sin mascarillas. Los guantes no son tan imprescindibles, pero debes ponértelos. Si vas a un banco y vas a una fila de supermercado porque tienes la obligación de hacerlo, y a un banco por obligación, entonces trata de ir cubierto con manga larga y pantalones largos, aparte de la mascarilla y de los guantes. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a contribuir y tener mayor conciencia. Pero yo pienso que mañana la locución del presidente tiene mucho que ver con que se ha notado, vuelvo y repito, el relajamiento del confinamiento. Eso se ha notado. Sí, los precios exorbitantes de las mascarillas. Eso ha sido un tema. Y lamentablemente hay gente que... Y gorra. Muy bien, Lidilenia, exactamente. Hay que tener su gorra. Hay gente que no tiene límites, que en momentos como este sube el precio a todo, y simple y llanamente no piensa en solidaridad ni empatía. Claro, eso es una realidad, Marcos. Al gobierno también le aumentan los insumos. Pero es lo que yo digo, hay gente que no tiene piedad. Que no tiene piedad. Dicen que en las crisis se conocen bien a las personas. Se conocen si tienen un corazón malvado o si tienen un corazón solidario. Pero lo que hemos visto últimamente, sí, en el alcohol, en las mascarillas, en todo, perdón, el costo es aumentado. Miren, para ir culminando, yo leía hoy, señores,
Nosotros lamentablemente estamos en medio de una campaña política. Lamentablemente. Porque eso también ha obstaculizado muchas cosas. También ha sacado a relucir otras. Pero si usted va a donar algo, si usted va a entregar algo a quien lo necesita, dinero, mascarillas, insumos, materiales, lo que usted quiera, no tiene que subirlo a las redes sociales. No tiene que ponerse a tirarse fotos, porque entonces no lo está haciendo de corazón. No lo está haciendo de corazón. Y yo creo que eso es parte también de lo que debemos aprender. Que a la hora de ser empáticos y solidarios, lo que hace tu mano derecha, tu mano izquierda no tiene por qué saberlo. Quiero agradecer la presencia de muchos que han estado conmigo en la noche de hoy. Mañana voy a publicar con tiempo en redes sociales a qué hora estaremos de nuevo en live. Vamos a tratar de tener una entrevista interesantísima en vivo. Porque recuerden que mañana es el discurso o va a hablar el presidente a las 9 de la noche. Así mismo, Dilenia. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos mañana, el live, el vivo, para que podamos continuar. Esto lo vamos a seguir haciendo de lunes a sábado, compartir, ya sea entrevistas, reflexiones o comentarios. Entonces, mañana yo con tiempo voy a publicar en redes sociales la hora en la que lo vamos a hacer y esperando que ustedes también se unan con nosotros en este compartir. Señores, cuídense mucho. Gracias a mis hermanos de La Salle, mis hermanos de Liberia, a muchos de ustedes que me han seguido. Gracias por dedicarme su tiempo. Y vamos a crecer. En este tiempo vamos a crecer, vamos a ayudarnos. Y ya saben, aprovechemos, saquémonos el mejor provecho a todo lo que nos está ocurriendo para que podamos crecer como seres humanos. Gracias, Dilenia, gracias de corazón. M. Peralta, qué pena que te integras a esta hora. Y ya saben, mañana, con Dios delante, ya diré la hora para que sigamos compartiendo en esto con ustedes. De corazón, un abrazote, de ahí, Pero bien, señores, cuídense mucho, cuiden de sus familias, cuiden de sus compañeros, de sus amigos, que vamos a salir de esta. Pero necesitamos mayor conciencia y necesitamos seguir hablando y reiterándole a la gente que debe cuidarse. Buenas noches. Bye.